ejercicios medio sádicos que realmente están suaves, vamos a arrancar con algo que es más sencillo. Una tubería vertical. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Veamos. Punto A abajo, punto B arriba. Nos piden calcular la presión en el punto B. Entonces, ¿qué hacemos? Bernoulli de cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué establecemos? Establecemos, aguanta ahí. No me reconoce la punta de esta vaina. Bueno, mientras que carga esta cosa. ¿Qué tenemos? Nos encontramos con que esto se puede resolver mediante Bernoulli. Entonces, metemos Bernoulli. Dios. Ay, pone lentes, estupidez. Ya, Bernoulli en 1 y 2. Ya parece que reacciona. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos toda la ecuación. Tenemos presión en A más un medio rho velocidad al cuadrado más rho g altura en A es igual a presión en B, un medio rho velocidad B cuadrado más rho g hb. Nada más por ese lado. Entonces, igual que en energía, recuerden poner el sistema de referencia en el punto de análisis más bajo. Entonces, y igual a 0 aquí. Por lo tanto, esto es 0. Y nosotros no conocemos las velocidades de flujo en estos dos puntos como tal, pero sabemos que este es nuestro caudal, conocemos los diámetros de ambas secciones circulares, por tanto podemos conocer el área y con eso podemos encontrar las velocidades. Entonces, nada, hacer, tenemos Q es igual a velocidad en A sobre área en A. Esto es igual a velocidad en B sobre área en B. Entonces, diríamos que la velocidad en A es igual a Q por el área de A. Y lo mismo con la velocidad en B, ¿no? Entonces, lo ponemos por aquí. Q por el área de B. Ponemos eso por aquí. Esto por acá abajo y lo calculamos, ¿ya? Entonces, ya vamos a hacer pi cuartos por ese diámetro al cuadrado. En el caso de A, el diámetro es de 300 milímetros, serían 0.3. Sí, 0.3 metros, ¿no? Sí. Esto cuadrado. Y esto por el caudal de ahí, los 0.37 metros cúbicos por segundo. Y entonces, velocidad en A es de 0.026. La de abajo sería en cambio. Tiene que ser 4 veces eso, ¿no? 6. En efecto, nos sale que es 0.104 metros por segundo. ¿Ok? Entonces ya conocemos esto, ya conocemos esto. ¿Qué más encontramos? Encontramos que la presión en A está dada. Entonces, la altura B también la conocemos, sería de esos 4.5 metros, por lo tanto solo hay que despejar la presión de B y listo. Entonces, presión de B es igual a presión de A más un medio rho velocidad de A al cuadrado, pero pasando a otro lado podemos sacar lo medio rho como factor común, entonces sería velocidad al cuadrado menos velocidad de B cuadrado. Esto también menos rho g hb, nada más, ¿ok? Entonces solo metemos la calculadora y listo. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Estamos bien? Sí, todo claro. Acá. Perfecto. Entonces, le metemos a ver cuánto sale. ¿No? Más o menos 9.8 y por 4.5. ¿Ya? Entonces, la presión en el punto B me da igual a 22.940.93 pascales. Bueno, decíamos, ¿tiene sentido que la presión baje? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque estamos ganando altura. Entonces, mientras más alto sea esto, más bajo se va a hacer toda la resta. Entonces, creo yo que estamos bien. Y además, recuerden que la ecuación esta tiene que ser constante. Entonces, creo que sí, estamos bien. ¿No? Vemos aquí la parte derecha. La presión respecto al punto A disminuye. La velocidad disminuye también. Pero eso implica que la altura tiene que subir bastante. Y 4.5 metros son bastante. Entonces, nada, si no tienen preguntas con esto, avanzamos al que hace con los estudios. Confirma. Dale Estamos una por más. ahí. Diga.
Sí, ya, Vamos. jefe. Una tacita de café primero. Ya, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ya tenemos un ducto de sección variable, un régimen nominal, diámetro 1 de la izquierda, diámetro 2 derecha, o sí. Encontramos una diferencia de presiones. Ya velocidad en punto 2, cabo de salida. Ya, la altura que te piden es esta de aquí, ¿no? En el tercer literal. Confirma. Simón, ajá, eso me dijo tu pibe. Ya, entonces lo mismo. Bernoulli en 1 y en 2, entonces lo mismo de siempre. Presión en 1, que sería más medio rho velocidad 1 cuadrado más rho GH1 es igual a presión 2, un medio rho velocidad 2 cuadrado y rho GH2. Entonces, aquí viene un problema para algunos. ¿Dónde carajo escojo el punto H2? Ahora, siempre que nosotros tenemos que esta tubería tiene sección transversal, lo más sencillo es siempre coger la mitad de la tubería. ¿Por qué? Porque ahí continúa nuestra tubería. Ya, da igual que aquí se haga más angosto, da igual que aquí el flujo se mueva también, no me importa. O sea, si nosotros cogemos el punto medio de la tubería, podemos jugar con las alturas, ¿sí? Entonces, usen ese punto y murió. Ya, no se hagan problemas con demás cosas. Entonces, listo, ese es punto 1 y punto 2. Vemos que, da igual que sistema de referencia yo use, y igual a 0 aquí o y igual a 0 acá, ¿qué va a pasar con las alturas? Son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si H1 es igual a H2, entonces ese término desaparece, ¿ok? Listo. ¿Qué más encontramos? Asimismo, nos están dando, ¿qué cosa? Nos están dando velocidades, pero nos están dando áreas. No conocemos el caudal, pero ¿cómo se relacionan estas dos velocidades entre sí, chicos? Porque a fin de cuentas tenemos presión, no la conocemos, presión punto 1, presión 2 tampoco la conocemos, velocidades tampoco, tenemos cuatro incógnitas por una sola ecuación. Entonces, ¿qué relación entre las velocidades? Veamos. Igual que hace rato tenemos Q es igual a velocidad 1, área 1, y esto es igual a velocidad 2, área 2. Esto es hace rato, ¿no? ¿Qué estupidez dice aquí? Oh, no me corriges, Luis. Eso Una estaba misión, revisando. loco. Sí, 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 estaba Estaba revisando. dormido. Cha madre, oye. Oye, estaba revisando el mismo dije, ¿por qué Simón puso así? Una miserable misión. Cha bueno, ahí se corrige esa cosa. Simón, cuando la grabación está mal, eso está mal. No hay que volver a hacerla. Luego la corto, tranquilo. Ah, ya, valió esa cosa. Yo no estaba dormido antes, había tenido una semana asquerosa, pero bueno. Ya estamos aquí, volvamos. Entonces, listo, tenemos velocidad 1, velocidad 2. No conocemos el caudal, o sí. No, ahora, ya, no lo conocemos, pero creo yo que podemos transformar estas dos variables, pero estas dos incógnitas, en una sola, y ambas dependen de lo mismo. Entonces, tendríamos que velocidad 1 es igual a caudal sobre área 1, velocidad 2 es igual a caudal sobre área 2. Entonces, reemplazando estas expresiones con caudal arriba, podríamos tener lo siguiente. Encontramos entonces presión 1 más un medio rho Q cuadrado sobre área 1 cuadrado es igual a presión 2 más un medio rho Q cuadrado sobre área 2 cuadrado. Y no sé ustedes, pero veamos. Presión Oye, 1, Fernando, seguimos sin conocerla. Aguanta presión 2, seguimos sin conocerla, pero antes no conocíamos ni velocidad 1 ni velocidad 2. Pero ahora esas dos incógnitas se convirtieron en solo una, que es el caudal. ¿Ya? Confirma ahora sí. ¿cómo se llama? Eso las presiones nos está dando ya. Ahí te dice que la diferencia de las presiones entre el punto uno y 2 es 1275. O sea, así la podemos utilizar. Sí, vimos eso. Entonces, nada, nosotros no nos importa no conocer la presión 1 y la presión 2, lo que nos importa realmente es la diferencia de presiones. ¿Ya? Entonces, esta diferencia de presiones tienen que tener cuidado en cómo la expresan. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos área grande, tenemos que es un tubo horizontal, aquí el área más pequeña, entonces, ¿en qué parte la velocidad aumenta? Vamos aquí, ¿Dónde?
Ahí, exacto. La velocidad en Excelente. el punto 2 es mayor que la velocidad en el punto 1. Por lo tanto, ¿qué presión es menor? La presión es menor en el punto pequeño, o sea, donde está Ujú. más, donde hay mayor velocidad. Presión 2 es menor que la presión 1. Entonces, si yo hago presión 1 menos presión 2, ¿qué número me queda? ¿Me queda esto positivo o negativo? Positivo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, tienen que aprender a jugar con esta diferencia de presiones y más que nada, fíjense en el signo. ¿Ya? Entonces, si yo les diera delta P nada más es igual a 1,275, ¿qué deberían hacer? Deberían jugar con esto, ver qué presión es menor y ver si es que esto es positivo o negativo y seguir con la intuición. Una vez más, si mi presión en el punto 2 es menor porque la velocidad aumenta, veamos aquí, y vamos a ver con las presiones de aquí arriba, ¿sí? La velocidad en el punto 2 aumenta, por lo tanto, ¿estás tú? Por lo tanto, este término está aumentando y como esto tiene que ser constante, la presión 2 disminuye. ¿Ya? Lo mismo está pasando aquí, es lo que estamos diciendo. Como la presión 2 disminuye respecto a la 1, entonces esta diferencia siempre tiene que ser positiva. Por lo tanto, vamos a pasar la presión 2 a restar a otro lado. Entonces tenemos presión 1 menos presión 2 es igual a 1 medio ρ. Sacamos factor común. Sí, que es un factor común Q cuadrado, perdón. Entonces sería 1 sobre área 2 cuadrado menos 1 sobre área 1 cuadrado. Entonces, como dijimos, la presión 1 menos presión 2 es el dato que nos están dando. Esto sería delta P, es un dato conocido. Y el delta P es igual a todo lo que tenemos aquí dentro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Despejar Q, ¿ok? Estamos bien, chicos. Preguntas. Sí, todo claro. Ahorita no veo ningún error. Pilas. No, sin parar. Si ves que hago esas cosas, dímelo. Una miserable Simón. visión. Sí, 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 una misión la plena. Mi falla, my bad. Sí, no. Ya, entonces ya esto subió, esto dividió, todo se fue para abajo. Estamos bien. Por acá. Y el último sería ponerse a jugar aquí con las relaciones estas de áreas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que el diámetro 2 es la mitad del diámetro 1. Entonces vamos a ponerlo. Diámetro 1 es igual al doble del diámetro 2. Entonces, área 1 es 4 veces área 2. Recuerden estas relaciones de círculos. Entonces, vamos a meter eso aquí abajo para simplificarnos un poco la vida. De hecho, vamos a coger eso. Vamos a jugar aquí y luego lo reemplazamos aquí abajo, ¿sí? Entonces, listo. Tenemos que esto, querramos o no querramos, va a ser área 1 cuadrado menos área 2 cuadrado. Todo sobre área 1 cuadrado por área 2 cuadrado, ¿no? Entonces reemplazamos área 1 como 4 veces área 2. Entonces aquí tendríamos 16 veces área 2 menos área 2 cuadrado. Todo sobre, así mismo, 16 veces área 2. En este caso sería a la cuarta. ¿Ya? Entonces, listo, esto quedaría 15, 16avos de área 2 cuadrado. ¿Ya? Simplemente es manejo de ecuaciones. ¿Estamos bien con eso? Sí, oye, ¿cómo fue que sacaste la relación? Porque, o sea, ya sí entendí cómo hiciste, pero quiero ver ¿qué era? ¿La mitad cómo se llama, del área? ¿Cómo? Ya, la relación es esa. Sabemos que diámetro 1 es el doble del diámetro 2. Sí, Entonces, como son círculos, sabemos que esto es pi cuartos por diámetro al cuadrado. claro. Entonces, área 1 es pi cuartos, diámetro 1 cuadrado. Diámetro 1 sería 2 veces diámetro 2 y esto al cuadrado. Entonces, área 1 es igual a 4 pi cuartos, diámetro 2 cuadrado. ¿Y esto aquí qué es? Claro, 4 veces área cuatro, 2. cuatro ¿Sí? veces Es la lo que área. estábamos viendo la otra vez. Que tiene que el Ajá, diámetro es un factor del otro, significa que su relación de áreas es cuadrática. No es una relación directa. Entonces, nada, se reemplazó todo eso aquí. Y aparte, esta cosa está cuadrada, entonces cuidado con eso. Por eso 4 pasó a ser 16, 16 abajo. Todos ahí. Entonces, listo, suponiendo otra vez que no jugamos aquí.
O me equivoqué y no me avisaron. Solo reemplazar. Estamos bien con el resto. Todo bien, sí. Ok, pues. Entonces, ¿qué fluidos? No te dicen. Ahí está, agua. Perdón, mala mía. Entonces sería 1000 por 15 para 16. El área de esa cosa al cuadrado. Changa. Puedes pasar el área arriba. Ya me hace más cómodo. Entonces, le lo mismo. Pi cuartos por. ¿Qué cosa sería? Ya, el diámetro 2. El diámetro 2 es de 10 centímetros, 0,1. Eso al cuadrado. Y toda el área está al cuadrado. ¿Sí? Cuidado con la calculadora. Entonces, ¿qué nos dice de Q? Nos dice que Q es igual a 0,013 metros cúbicos por segundo. Como ya hemos visto, esto sí parece un valor bajo, pero es cuestión de perspectiva nada más. No entra el caso. Lo desconfirma. ¿Estamos bien? ¿Algún error ahí? No sé esta cosa. Creo yo que está bien. ¿Ya? Entonces, listo. Conocemos Q, pero no nos preguntaban cuánto vale esto. Entonces, el problema no se terminó. Recuerden que no hay que emocionarse al momento de hacer el problema, sino volver a leer qué es lo que nos piden. Entonces, nos piden la velocidad en el punto 2. Por lo tanto, sabemos que, es más, Q es igual a velocidad 2 por área 2. Entonces, velocidad 2 va a ser igual a Q sobre área 2. Tenemos entonces, esto sería lo que nos salió. Ok, lo que nos salió para el área 2 que era, no es más, pi cuartos por ese diámetro de 10 centímetros al cuadrado. Entonces, listo. Me daría que la velocidad en el punto 2 es de 1,65 metros por segundos. Y nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué encontramos aquí? Nos preguntan el caudal de la salida. Ya, olvidemos el caudal de la salida. ¿Cuál sería el caudal de la entrada? Luis, Cristel, Carlos, quien sea. ¿Cómo? ¿Y el caudal que sacamos ahorita de dónde es entonces? El caudal es el mismo en todos los puntos, ¿no? En la Exacto. teoría. En efecto, entonces, ya, sabemos que el caudal del punto 1 va a ser igual al punto 2, igual al caudal de salida, que fue lo que calculamos. Esto es 0,013 metros cúbicos. Está bien, belleza. Si les pido el caudal en el punto X, Va a ser el mismo. El caudal es el mismo en todos los puntos. en efecto, entonces, estoy jodiendo bastante con eso. Es porque sí, el caudal es el mismo en todos los puntos. Entonces, por favor, no suben de esa teoría. No dejen que eso lo es. O sea, Ya. no le coman esas cosas en el examen. Y una vez más, lo digo porque me pasó. No, ya sabía yo que este área, digamos, es de 20, este área es de 10. Entonces yo extrapolé, dije, estos son 20 centímetros, aquí parecen 20 centímetros. También vamos a asumir esa vaina, vamos a sacar el ángulo aquí, vamos a ver qué tanto disminuye, digamos que el área aquí, la altura, esa vaina. Me puse a extrapolar tonteras. Obviamente estaba mal. No podía basarme en la geometría baja porque un dibujo no es representativo nada. Pero, ¿qué pasó? Después de perder 10 minutos, creo que jugando con esa estupidez, caí en cuenta. Caudal inicial es igual al caudal de salida y es caudal en todos los puntos. Entonces, sí, el caudal es el mismo siempre. Cuidado con eso, chicos. No vayan a perder tiempo dándole vueltas a eso ahí. ¿Ok? Entonces, listo. El caudal ya lo calculamos, velocidad ya está. Nos faltaría la altura H del manómetro de mercurio. Entonces, ¿qué conocemos nosotros? Conocemos que de este lado está la presión de A. De este lado conocemos que está la presión, pero la presión 1. De otro lado está la presión 2. Y presión 2. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ya sabemos que estos tubos funcionan de la siguiente forma. Cuando cortamos estos tubos a una misma altura, encontramos que la altura de este lado, pero la presión de este lado es la misma presión del otro lado. Entonces estamos diciendo que presión de A es igual a la presión de B. Ahora, la presión de A aquí es igual. Asumiendo que este es un gas incompresible, entonces la presión que nosotros sentimos aquí es la presión 1.
¿Qué sentimos del otro lado? Subimos, subimos, subimos. Y encontramos que estaría la presión 2. Entonces, en estos puntos no solo sentimos las presiones 1 y 2. En el punto B al menos, nosotros encontramos que hay una pequeña columna de mercurio. Entonces, esto sería presión en el punto 1 es igual a presión en el punto 2 más cosa, rho de mercurio y altura de mercurio. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar esta expresión y vamos a analizar también por qué es válido eso. No es más, aquí hay que poner más claro, presión 1 es igual a presión 2 más rho GH, de mercurio y mercurio. Ok, entonces nosotros ya habíamos analizado que la presión en el punto 2 es menor que en el punto 1, ¿no? Entonces, sabemos que estaría mal decir que presión 1 es igual a presión 2. No, no es lo mismo tener 3 y del otro lado 1 y decir que son iguales. Entonces, si sabemos que este es menor, ¿qué hay que hacerle? Hay que sumarle algo. Y ese algo es la presión de mercurio. Entonces, la ecuación está bien. Va acorde a lo que nosotros sabemos, va acorde a lo que nosotros sacamos anteriormente y va acorde a lo que nos está dando el libro. Pero no hay problema. Dicho eso, una vez más, nosotros no conocemos la presión 1 y la presión 2 y tampoco nos importan. Lo que nos importa es trabajar con su diferencia. Entonces, ya, entonces tendríamos que la altura de mercurio es igual a presión 1 menos presión 2, todo sobre densidad de mercurio por gravedad. Ya estamos bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Todo claro con eso? Sí. Belleza. Entonces, tendríamos que la altura de mercurio sería de 9,57 milímetros. ¿Cuánto era la presión, la densidad del mercurio? 13.600. 13.600. Simón, Ya. confirma. No asumo que sí. Entonces, listo, chicos. Para el resto, ¿está bien esto? Este eres tú. Gorrido. Sí, Asumo que estamos bien. sí, sí, No sí, me han sí. dicho lo contrario. Eso me había imaginado. Todos los cálculos están bien, Simón. Y eso. Entonces, listo. Si no hay preguntas, vámonos con el siguiente. Y después nos metemos con ejercicios de exámenes que ya tengo abiertos. Vamos a ver eso ahí. Dale, Cristian, ya revisamos los tuyos. ¿Eh? A ver, ¿qué encontramos aquí? Ya. Esta no es difícil. Hicimos la clase pasada. Creo que fue el viernes cuando me interrumpieron. Esos manes están haciendo güey, pero bueno. X. Entonces, perdón. ¿Qué sabemos? Simón, aquí se puede aplicar teorema de Torricelli, pero no quiero. ¿Por qué? Porque no todos se lo van a memorizar. Al menos yo no memoricé y ya leí un poco hace rato esa vaina. Y para los que se lo quieren memorizar, nos dice que la velocidad de salida de un agujero es igual a raíz de qué? 2GH, ¿no? Sí. 2G delta H. Ya, es como una cosa, es como una partícula en caída libre que no depende del tiempo, sino simplemente de la posición. En este caso, imagínense que una partícula es una molécula de agua aquí. Esto es delta H. Entonces pasa, baja a esa altura y por bajar esa altura gana una velocidad. Es básicamente eso. Entonces, véanlo como cinemática, pero si no quiero verlo como cinemática, porque no deja la raza, igual que a mí, no puede memorizar cosas, dejamos con la ecuación de Bernoulli en todos los puntos. Entonces, todos mis puntos son el punto antes y el punto después del agujero, es decir, punto adentro, punto B afuera. Entonces, aplicamos Bernoulli, no es más porque la energía se conserva siempre. Entonces, Bernoulli en A y en B, tenemos lo mismo, presión en el punto A más medio rho velocidad de A al cuadrado, aguanta, no, el punto A no es ahí. El punto A es en el punto de arriba. Ya, el punto superficial de esa cosa. Un medio rho velocidad de A al cuadrado. Más, ¿qué cosa? Rho GHA es igual a presión en B más la presión en B más un medio rho velocidad en B cuadrado y más rho GHB. Ya, noto que estaba durmiendo mal.
Entonces, listo. Podemos nosotros aplicar lo de siempre. Podemos poner que nuestro sistema de referencia y es igual a 0 aquí abajo. Entonces, estos datos son datos del problema. Ah, no, esto no me sirve. Estos son las respuestas. Si olvídense esto, ignórenlo. Entonces, listo. Conocemos que el punto Y es igual a 0 en el punto más bajo del tanque, pero nuestro punto más bajo del problema no es ahí. Entonces, hay dos soluciones. O ponemos y forzamos Y igual a 0 aquí, o trabajamos con la diferencia de alturas. En este caso, vamos a trabajar con diferencia de alturas y vamos a ver qué pasa. En tal caso, ¿qué es lo que vemos en ambos puntos? Vemos que ambos puntos están abiertos a la atmósfera. Entonces, presión de A igual a presión de B igual a presión atmosférica. Como son iguales, se van aquí a la ecuación. ¿Qué más encontramos? Encontramos que A es un tanque grande, es abierto. Entonces, el área de esto es mucho mayor que el área de aquí abajo, por tanto, la velocidad de A tiende a 0. Se aproxima a 0 metros por segundo, por lo tanto, esto se hace 0. Y nada, ¿qué más encontramos? Tendríamos lo siguiente. Tenemos ρ g h a es igual a 1 medio ρ velocidad en b cuadrado más ρ g h b. Entonces encontramos que la densidad se va. Y por último tendríamos que la velocidad de salida sería igual, vamos a ponerlo como cuadrado, va a ser igual a 2GHA menos 2GHB. Y antes de reemplazar datos, sacamos obviamente factor común y raíz. Entonces tenemos que, sería 2G por la altura de A menos la altura de B. ¿Y qué ocurre con esto? Como podemos observar, esto simplemente diferencia alturas. Igual que nosotros hacíamos en equilibrio en energía potencial, el nivel de referencia no me importa. Lo que me importa es qué tanto estoy cambiando de altura. Vemos que este cambio de altura va a ser constante sin importar qué nivel de referencia pongan ustedes. ¿Sí? Entonces, tendríamos que esta diferencia sería de 0,4 metros. Y nada, meter en el calculador y sacarlo. ¿Estamos bien con eso? ¿Todo claro? Crystal también. Bonita la demostración, pero sí, todo claro. Ajá. Quizás, como siempre. Es que no es necesario aprenderte esa vaina. Ya, Tal cual. ya demasiado problema tiene aprendiéndose las ecuaciones básicas. Este ejercicio de meterles un teorema más. Todas puras. Por lo menos, literalmente yo no entiendo mejor así que simplemente decir tenga. Tenga. Sí, Créame, créame que esta fórmula funciona, créame. Simón. Ese es mi problema con las fórmulas dadas y los folletos ya resueltos, porque no, ni por qué sale esa porquería. Ah, ya, Cristo, ¿por qué la presión de A es igual a la presión de B? Porque ambos están abiertos a la atmósfera. Entonces, siempre que tú tengas algo que está abierto a la atmósfera, la presión siempre va a ser la misma y va a ser atmosférica. Ya, no sería el mismo si es que aquí tuvieras que esto está cerrado y no sé, se va acumulando agua aquí adentro. Ahí la presión aquí es distinta porque estás en un ambiente presurizado, pero aquí no lo es. ¿Ok? Entonces, listo, demostrado eso, encontramos lo mismo acá. Pero esto no termina de responder la pregunta. No, la pregunta es qué tanto llega, qué tan lejos llega. Ahora, esta partida corresponde solo a cinemática. ¿Por qué? Porque recuerden que el flujo de agua no es nada más que el flujo constante de partículas. Entonces ustedes pueden seleccionar una partícula y ver que esta partícula sale horizontalmente con 2,8 metros por segundo, totalmente acostada. Es decir, en Y no tiene velocidad, por lo tanto, el tiempo de vuelo sería el siguiente. Delta Y, que conocemos que es 60 centímetros o menos 60 centímetros, depende de cómo quieran ver, es igual a la velocidad inicial en Y por tiempo, esto de cabeza cero, esto más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Entonces, esto tendríamos tiempo de vuelo es igual a raíz de 2 delta Y sobre G. Es más, delta Y lo pueden ver como negativo, entonces gravedad también. Lo importante es que se les van a ir los negativos y la raíz queda bien. Entonces tendríamos 2 por 0,6, 2 sobre 9,8 y nos da un tiempo de vuelo de 0,35 segundos. Y con eso no es más, seguimos sin resolver el problema, pero sabemos que delta x es igual a la velocidad inicial en x por tiempo, siempre y cuando no estemos acelerando en x, que aquí claramente no aceleramos. Esta cosa simplemente está quieta, está cayendo el agua, no se ve acelerada en x, no tenemos un viento, no tenemos
De hecho, esa sería buena pregunta para el mejoramiento. Perdón, para la mega del miércoles. Pero bueno, no tenemos un viento que nos está acelerando, no tenemos nada que esté influyendo ahí. Entonces, la ecuación X es simplemente esa. Por lo tanto, tendríamos 2.8 por lo que nos salió y es igual a lo que está ahí. 0.978 o 0.98 metros. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas con esto, chicos? ¿Todo bien? Oye, pregunta vaga de cinemática, que parece que no aprendí bien. No Ah, estuviste en primer parcial, no te culpo. está bien, está bien. ¿Cómo se llama? La fórmula esa de cómo se llama desplazamiento vertical no va con la gravedad negativa, un medio. O sea, sí puedes ponerlo con negativo, pero tu delta Y también es negativo. Si tú pones positivo para arriba, Ah, claro, sí, sí, es verdad, porque yo me desplazo de arriba para abajo, sí, tienes como estás razón. bajando, grada también para Exacto, abajo. Ok, es verdad, es también es verdad. negativo. Sí, da Thank you. igual cuál sistema uses. Listo, ñaño. Entonces, vamos. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? No asumo que chingo. Entonces, vámonos con otra más. No tienes un interesante, loco, me aburro. Ese ahí. Es lo mismo, solo que está inclinado. Ah, chuta. Literalmente es lo mismo, loco. Sí, 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 perdón, perdón. Ya Ya, la pues, no hice. sé, tengo para repasar, pues. Oye, qué vaina, lo que pude haber sacado. La plena, ¿sabes qué? Valí pistola fue en esa de elasticidad. Fue en ese, no, no elasticidad, no. En equilibrio, miércoles, equilibrio, loco, qué vaina. Una Tranquilamente se misión. una misión, loco, una misión. Ni modo, que tocó. Entonces, nada, listo. Está viendo los datos de esto. Entonces, encontramos que ya, la válvula aquí se abre. La única función de la válvula es evitar que el líquido caiga. Ya, entonces, digamos que esto es importante porque si ustedes empiezan a llenar un tanque donde el agua se está regando constantemente, el nivel del agua no aumenta como debería. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un barril, un cilindro cualquiera, lo estoy llenando de agua. Belleza. Eventualmente sabemos que se va a llenar. Se va a llenar uniformemente. Pero yo tengo aquí otro barril. ¿Y qué pasa? Este barril tiene hueco aquí. No es imposible que se llene. ¿Qué deberíamos hacer si queremos que el barril se llene entonces, aunque tenga un perro hueco ahí? Ya, veamos, ¿qué sabemos que va a pasar? Si yo le meto agua por aquí, ¿qué va a pasar por este hueco? Chicos, va a salir. Simplemente eso. Entonces tenemos que hay un volumen que entra y un volumen que sale. Pero si nosotros eventualmente aumentamos esto, ¿qué va a pasar? Vamos a ganarle al que sale y ¿qué va a pasar? Poco a poco el nivel del agua va a subir. Ya veremos esto con ejercicio más adelante, que me acuerdo que la Miss Francisca lo suele enviar, ese ejercicio me gusta. Literalmente se trata de eso. Tenemos tres tanques consecutivos, yo lo voy a trabajar con dos nada más, pero hasta que me lo paso, hasta lo que yo lo busco en los semestres pasados. Pero no va así. Tenemos un tanque vacío aquí, tiene un área de salida, entonces este agua va a llenar otro tanque, y este tanque se está quieto, pero otro tanque no me importa. El problema en sí dice que si nosotros metemos cierta cantidad de agua por aquí, el agua va subiendo. Pero queremos calcular a qué altura el flujo de agua es constante. Entonces, vamos, ¿por qué carajo el agua se va a mantener constante? Si nosotros tenemos una piscina, ¿qué va a pasar si le hacemos un hueco en la parte de arriba? Si hacemos un huequito aquí, el agua sale como gotitas, ¿no? ¿Por qué sale como gotitas? Porque no tiene una presión centrífuga que lo esté empujando hacia abajo, no tiene algo que lo esté aplastando, no tiene nada que lo esté forzando. Sin embargo, si nosotros tenemos un hueco por aquí o por acá, ¿qué creen que pase poco a poco mientras aumentamos la profundidad? ¿Qué aumenta, mijo Luis? Ah, debe aumentar, pues, la...
aumenta la presión manométrica. Por lo tanto, mientras más al fondo nos vamos, hay más cosas que nos están empujando hacia abajo, están más quitándonos de la vida, ¿no? Es como su ex. Mientras más joden ustedes, más los empuja para botarlos a ustedes. Entonces, esto tenemos aquí. Mediante más agua se va acumulando en el tanque, ¿qué ocurre? Más rápido se va a ir el agua. Entonces, aquí en este ejercicio que ya lo voy a conseguir de alguna forma, vas a encontrar que eventualmente la altura de aquí provoca una presión más métrica al que el agua sale tan rápido que aquí el agua ya se mantiene estable. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Oye, Fernando, también lo podrías ver tipo, como la presión arriba aumenta, la velocidad abajo, ¿cómo se llama? Aumenta, ¿no? Sí, bueno, lo que ¿O estoy no? diciendo, tienes más presión, entonces te está empujando Claro. con mucha más fuerza para que te largues. Básicamente es eso. Oh, ya, gracias. Sí, entonces, listo. Déjame revisar toda esta cosa, chat. Sí, ya lo vamos a hacer. Déjeme buscar el ejercicio ese, pero es lo que voy a decir. A medida que nosotros tenemos más altura, se genera más presión, por lo tanto, con más violencia nos están botando aquí. Sí, es básicamente eso. Entonces, nada, como dije, en este caso la compuerta se mantiene cerrada para que el agua no salga volando. Entonces, una vez se abre, ahí sí empieza todo su movimiento. Dicho eso, vengamos acá. Listo. Ya nos preguntan por la altura máxima que logra esta vaina. Entonces, sería eso aquí. Sabemos que el agua cuando sale, es como que fuera una manguera, la mala. Entonces, la manguera que hace, bota el agua en un arco y queremos averiguar esto. Qué tan alto llega, qué es lo que encontramos ahí. La velocidad, pero la altura de Y vamos a anular los datos, eso nos importa. Entonces, lo mismo, ¿qué hay que hacer? Encontrar velocidad de salida, porque en base a eso podemos resolver todo el problema. Entonces, tal como está aquí, vamos a aplicar Bernoulli en A y en B. Si es que acaso no conocemos algún dato, tendríamos que meternos aquí en C, pero no creo que sea necesario. Entonces, en A, B, y a poner ecuaciones. Entonces, Bernoulli en A y en B. ¿Qué tendríamos? Tendríamos presión en A, un medio rho velocidad al cuadrado más rho GHA, la presión en B, más un medio rho velocidad B cuadrado más rho GHB. Listo. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Tanto A como B están abiertos a la atmósfera, por tanto, presión de A es igual a presión de B, igual a presión atmosférica, por tanto, esto se va. Además, nos están diciendo que la sección transversal de A es muy grande comparada con la de B. Ya sabemos que eso implica que la velocidad tiende a cero, por tanto, esto se va. Y listo, que encontramos, básicamente Torricelli de nuevo, ¿no? Pero no es más, no se memoricen eso, no es importante. Entonces, ¿qué más encontramos? Nos están diciendo cuánto vale L, nos dicen cuánto vale H, pensé que H también era una incógnita. No, entonces, listo. Nosotros conocemos la altura de A, podemos conocer qué altura tiene el punto B. Recuerden que esto es un triángulo, entonces no van a reemplazar altura de B como 2 metros. Ten cuidado cuando Triangulito. tengan con geometría, Simón. Digo, alguien por desesperación, por ser rápido, va a ver esta medida y dice, de cabeza, esto es altura B. No, nada que ver. Triangulito, Sí, triangulito entonces, mágico. en efecto. Triángulo mágico. Entonces, ¿qué más encontramos? Nada más, conocemos básicamente todos los datos. Entonces, tal cual el ejercicio anterior, lo único que hay que hacer es encontrar con qué velocidad sale y ya, pues tenemos velocidad de salida, conocemos el ángulo de salida y con eso podemos determinar las demás cosas. ¿Sí? Simplemente es cinemática. Entonces, listo. Tendríamos lo mismo, velocidad de B, pero primero se va a las densidades. O sea, que vamos a copiar todo lo que nos quedó. Tenemos esto menos, sacamos esto como una vez, menos altura B, es igual a un medio rho velocidad en B, cuadrado se va a rho, listo. Entonces, velocidad B, 12 HA menos B. Listo. Nada, chicos, a calcular esto, ¿sí? Entonces, lo que hicimos hace rato. La altura de B es conocida, no sería nada más que
longitud, seno de ángulo. ¿Ya? Entonces, listo. Este triángulo sería 30, 60 y 90. Esto mide 2 metros. Por lo tanto, este mide 1 metro. ¿Ya? Altura de lisa. Entonces, nada, chicos, a resolver eso sería 2, perdón, raíz de 2, 9.8 y por 9. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Asumo que sí. Entonces, listo. Conociendo la velocidad de ahí, ¿qué es lo único que hay que hacer? Hay que determinar a qué altura máxima llega. Entonces, nada, chicos. Ecuaciones de cinemática básicas. Ponemos en este caso, no nos piden desplazamiento, sino altura máxima. Entonces, aplicamos la ecuación de posición. Tenemos y igual a y inicial más función inicial y por tiempo más un medio aceleración tiempo cuadrado. En este caso, ¿qué encontramos? Si ponemos positivo por arriba, imágenes por, esto es por Luis, ya que no estoy aquí con nosotros en el primer parcial. No era digno. Gracias, Encontramos gracias. que, sí, emoción. Vamos a poner y igual a 0 aquí, donde está la referencia del ángulo. Entonces, y inicial sería positivo, velocidad inicial y sería positivo también. Y esa dirección sería negativa, ¿no? Aceleración es menos 9.8. En tal caso, esta sería la fórmula general. Dicho eso, ¿no? Posición inicial ya dijimos que es 1 metro más esto que sería la velocidad en v, seno de ángulo, por el tiempo. Chama, ya sé, me falta algo, está muy sencillo. No conocemos el tiempo, no es necesario tampoco. Vamos a meternos con la última ecuación, ¿ya? La velocidad cuadrada. ¿Cuánto Entonces, fue que te... Oye, no, no, sí, confirma. sí, 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 ya vi la respuesta. Bueno, más 2, aceleración del taller, lo mismo. Ponemos positivo para arriba, entonces, nada. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que aceleración es menos 9.8, del taller sería y final o y máximo, que es lo que estamos buscando, menos y inicial, que era el 1 metro. Entonces, sabemos que en el punto máximo la velocidad en y es igual a 0, porque nada más que nos está empujando hacia arriba. Entonces, listo, tendríamos menos velocidad inicial en y, es igual a 2 por menos 9.8. Aquí está, mira. Siempre te va a dar igual el signo. La respuesta siempre va a estar bien. Entonces sería y máximo menos 1 metro. Entonces, listo, hay que mandar esto a otro lado de dividir. Entonces, y máximo sería igual a velocidad inicial en y cuadrado, todo sobre 2 por 9.8. Una vez 19.6 y esto más 1. ¿Ya? Estamos bien, chicos. Preguntas. Confirma, todo claro, Luis. Ah, no, no me escuchaste. ¿Cómo se llama? ¿Por qué la velocidad final te daba cero? La velocidad final en Y. Porque estás en el punto más alto, entonces, Ah, ya, míralo ok. como un cohete. Si el cohete Claro, se apaga y no tienes nada más que te empuje hacia arriba, ya exacto, no en vas el a punto. subir. Ya Ujú. solo tienes velocidad en X ahí, ya no tienes velocidad en Y, ¿cierto? Gracias. Y como que más Bien. Esto más 1. Y entonces nos daría que y máximo va a ser 3.249, que sería 3.25 metros. Confirmen. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Asumo que sí. Entonces, nada, resuelto, amigo. Muy sencilla tu vaina. ¿Cuándo te dio el final? La altura máxima. 10. 3.25. Ah, 3.25. Ah, espérate. Lo mismo que está aquí. ¿Qué pasó? Cuidado con esto, la velocidad inicial en Y. No vas a reemplazar toda esta velocidad. Esta velocidad que me salió es una velocidad en diagonal. Como dije, Ya, ese fue el programa que hice, que puse toda la magnitud. una misión, Perdón, loco. perdón, perdón, perdón. Dale. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Listo.
Asumo que sí. Entonces, deja verificar, Cristi, lo que también mandaste. Y ya empezamos. Belleza, Ah, Simón, todo cuadro. Gracias. ya. ¿Qué cosas toman en el laboratorio de física en la lección? Es relativo. Pues No sé. toman gráficas, toman incertidumbres. En realidad también va a depender de qué, de tus profesores. Bueno, a ver, que toque con la profesora Estefanía Ulloa o a la profe Catherine, pues gráficas, log, incertidumbres, también, ¿qué tomaron? Ah, claro, siempre toman esto de exactitud y precisión, toman, ¿cómo se mm, llama? La mínima división, o sea, por ejemplo, que yo qué sé, que tienes un graduador y tienes un, ¿cómo se llama? Algo, ¿cómo se llama esta cosa? Estos que son ópticos para medir grados, Fernando. no sé lo que me hablas. Estoy viejo. Bueno, sí, el punto, ajá, bastante teoría, la verdad. Las gráficas, me pasan las gráficas también, eso es importante. Sí, aparte de, para el 1 hace un año se había tomado un examen en práctico, que fue lo que le reemplazó a nota todo el práctico, que hizo, que recuerda la mayoría, es que se vaina carga, pero son problemas de internet. Yo Entonces, a ellos tan fue mal que bastante manejo de datos. No me interrumpas, loco. ¿Manejo de datos en qué sentido? No me acuerdo tal cual el problema, pero creo que era un disco cuya masa era desconocida, y se medía el momento de inercia de ese disco. Entonces, les pedía determinar, en base a varias lecturas del momento de inercia, la masa promedio. Entonces, ¿qué se hacía? Entonces, teníamos una columna de momentos de inercia respecto al centro de masa, teníamos algunas mediciones de radio, y por otra, nada, tienen que ustedes determinar la masa. Entonces, estos eran datos conocidos. Entonces, lo que se esperaba que hicieran era poner aquí una tablita de masa. ¿No? ¿Por qué? Porque la masa sabemos que el momento de inercia de un disco respecto al centro de masa es un medio masa radio cuadrado. Entonces, la masa sería siempre dos veces momento de inercia sobre radio cuadrado, ¿no? Una fórmula base que, como digo, ustedes pueden reemplazar. El punto es que no sé, digamos que tenemos 1.24 aquí, 1.27, 1.20. De radio había 0.11, 0.10, 0.12. Y con eso ustedes calculaban la masa. Así, para no hacer alguna estupidez, déjenme calcular el valor promedio más o menos de eso. Me van a decir, no, te sale eso. Entonces, 2 por 1.24 sobre 0.11 cuadrado. Me dice, esto me daría una masa de 204.96. Y así vamos a poner ya 205.04, 203 cerrado. Ya, entonces, obviamente eran más filas, creo que eran unas 7 filas. Entonces entenderán que ustedes van a perder bastante tiempo, y además no les piden esto, sino les piden masa promedio. Entonces, una vez ustedes tienen sus 7 datos, lo que esto que va a hacer era sumar, dividir todo para 7, y obviamente pierden tiempo. Entonces, creo yo que el problema está más enfocado, como digo, manejo de datos. Entonces, la masa promedio de la mala es masa 1 más masa 2 más todas las masas que tengamos hasta la masa n. Y si el promedio es, se divide, pero si el promedio es la suma de todos mis datos para el número de datos, esto era todo esto para n. Entonces, en vez de calcular cada masa por individual, lo que se podía hacer era seguir la ecuación esta. Sabemos que a la mala, cada masa sigue siendo este valor de arriba. Entonces tendríamos que masa promedio sería igual a 2 por, nada, momento de inercia 1, todo sobre radio 1 cuadrado, más 2, momento de inercia 2 sobre radio 2 cuadrado, más todas las que se llegan hasta el último, y todo esto es sobre n. Entonces aquí podemos sacar el factor común 2, y en vez de reemplazar en la calculadora una y otra vez cada uno de estos datos, la masa promedio se obtenía aquí directamente. Sería I1 sobre radio 1 cuadrado más I2 sobre radio 2 cuadrado, y así. De hecho, quiero creer que el momento de inercia era constante siempre, lo que ustedes medían era el radio. Entonces, además de salir el n con factor común y el 2, salía esto también. Entonces, se puede hacer la idea de que usando una ecuación esto es mucho más rápido que sacando valores por individual.
Entonces, eso también se tomó en esas lecciones hace un año, como estoy diciendo. ¿Hay otras cosas que tomen? No tengo idea. ¿Sí? No sé, ¿me estamos bien con eso? No, a ver, no sé qué es esa cosa. Entonces, ahí lo dejamos, ¿sí? Que se le da un ladito. Entonces, no me confirman si está bien lo anterior o no, no importa. Como dije, no creo que les tomen eso y si le llegan a tomar, ya saben cómo se trabaja. El caso, veamos. Nos están dando el caudal. A ver. Ya, me quedo en lo que veo porque ¿qué encontramos en estos dos puntos? Estos dos puntos están abiertos a la atmósfera, entonces el caudal solo nos permite saber con qué velocidad sale el agua. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una vez más, y olvídense de que esto es un flujo de agua. Simplemente es una partícula que va a salir con una velocidad hacia abajo. Entonces, como sale con una velocidad hacia abajo y nos piden determinar qué velocidad tiene abajo, ¿qué pasa? Estamos lanzando hacia abajo, además la gravedad hace que acelere hacia abajo, entonces la velocidad en el punto B va a ser mayor en magnitud que en la velocidad en el punto A. Solo eso, por eso me quedé así con que no puede ser, esto es demasiado sencillo. Entonces, no, vamos a hacer igualmente. Sabemos que Q es igual a área por velocidad. Entonces, la velocidad en el punto A va a ser igual al caudal sobre área. Tenemos que el caudal está en litros por minuto. Entonces, nada, sabemos que hay que pasar eso está en un transado, entonces sería por un metro cúbico sobre 1000 litros. Y esto por un minuto sobre 60 segundos. Caudal sería entonces 12 sobre 60 por 1000. Ya. Sería igual a 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundos. Entonces, la velocidad en A sería igual a lo que acabamos de hallar sobre el área de A, que sería 2 por 10 a la menos 4. Si no subiendo a hacer esa conversión. Estamos en centímetros cuadrados, pues pasar metros cuadrados es por 10 a la menos 4. Entonces, la velocidad me queda igual a 1 metro por segundo. Entonces, si nos piden determinar la velocidad en B, ¿qué habría que hacer? Nada, como dije, establecer ecuaciones nada más. La velocidad en B es igual a velocidad en A más aceleración por tiempo. Y cuidado con algunos porque me van a poner esto aquí. Chama, aguanta esta manera. Ya, este tiempo no era. Asumamos que nos dan un tiempo. Suponiendo que ustedes tienen un tiempo, vamos a poner que se tarda un segundo. ¿Qué pasaría? La respuesta es menos 8 y muchos se van a ir contentos ahí. ¿Qué está mal ahí? Chicos, no, aparte del tiempo, omitan eso. Supongamos que nos da un segundo. No creo. Estamos diciendo que el agua va hacia abajo. Es decir, velocidad inicial. Si es que tomamos positivo para arriba, la velocidad inicial sería negativa también. Es decir, el resultado no sería menos 8, sino tendría que ser menos 10. ¿Sí? Nada más. Cuidado con su sistema de referencia. Cuidado con lo que están hallando. Entonces, listo, dicho eso, ya no conocemos el tiempo, podemos calcularlo porque nos están diciendo qué altura tiene que caer. En tal caso, nos podemos hacer ese trabajo usando otra vez la ecuación esta, la cuadrática. Entonces, listo, velocidad en B sería la velocidad en el punto B, por tanto tenemos velocidad en B es igual a raíz de velocidad inicial en y cuadrado más 2 veces aceleración del taller. Y ahora, omitan que nos dicen rapidez. Vamos a determinar velocidad. Tendríamos entonces velocidad es igual a la velocidad inicial de y es lo que nosotros hallamos con la que cae el agua, 1 metro por segundo. Entonces sería raíz de 1 más 2 por 9.8 por 0.45, que nos da 3.16, perdón, 3.13 metros por segundo. Entonces, chicos, ¿está bien la respuesta o está mal? ¿Qué les pedí? Les pedí velocidad, no, no rapidez. ¿Y por qué no rapidez?
Pues si les pido rapidez, sencillo, la respuesta es esta. Porque en rapidez no me importa conocer en qué dirección lleva. Pero si yo les pidiera velocidad, que tranquilamente lo ponen los profesores, esta respuesta está mal. Porque si ustedes dijeron positivo para arriba, y esto les sale positivo, implica que la velocidad de esta es para arriba. Digamos claramente, si la llave se abre hacia abajo, la velocidad es hacia abajo. Entonces, esto no debería ser positivo. Y si nos pidieran velocidad, tendría esto que ser negativo. Nada más, si son consideraciones que deben tener en cuenta. ¿Estamos bien, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Asumo que sí. Entonces, listo. Vamos con esta acá. Enseño. Listo. Entonces, ¿qué encontramos? Ya tenemos una esfera con esa densidad. Se sumerge en un aceite con la misma densidad. Entonces, ¿qué le pasa a la esfera, chicos? Imagínense que la esfera tiene una densidad menor que la del aceite. Sabemos que va a flotar. ¿No? Entonces, si la densidad por el otro lado fuese mayor que el del aceite, se hundiría. Como vemos que si esto implica que la densidad tiene que ser menor y esto implica que la densidad tiene que ser mayor y vemos que no es el caso, entonces por descarte se van estas. Entonces nos queda esta. No experimenta empuje, mi respuesta son las opciones y se queda al mismo nivel. Como está que se queda al mismo nivel, entiendo yo que la esfera se sumerge completamente debajo del aceite y ahí se la deja. Entonces, si es que la densidad del objeto es la misma que la del medio, tendríamos que este cuerpo tiene masa, entonces tiene peso. ¿Qué más encontramos? Encontramos que está dentro de un fluido, por lo tanto experimenta un empuje. Entonces, no hay más fuerzas aquí, por tanto, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, positivo para arriba. Tendríamos empuje menos peso igual a cero. Entonces, empuje es igual a peso. ¿Ok? Esto no nos da mayor información, excepto el hecho de que el empuje sería igual a densidad de aceite, ¿verdad? En este caso, volumen de toda la esfera. Y el peso sería densidad de la esfera, gravedad por el volumen de toda la esfera. Entonces, podemos ver claramente que encontramos que la densidad del aceite es igual a la densidad de la esfera. Y ya está bien. Esto, si no nos da información, concuerda con lo que nos dice inicialmente. Pero esto implica que los volúmenes son iguales. Si mis volúmenes son iguales y esto lo encontramos diciendo que la aceleración es cero, ¿qué indica eso de nuestro supuesto? Pero además recuerden que esto de aquí es un supuesto que está en equilibrio. Si es que los datos que nosotros obtenemos son verdaderos, implica que de lo que partimos es verdad. Por lo tanto, la aceleración es igual a cero. La aceleración igual a cero implica que si es que se deja ahí y está quieto, está sin una velocidad, entonces la velocidad cero, bueno, la velocidad inicial que es igual a cero, va a ser igual a la velocidad en un segundo que es cero, la velocidad en X tiempo que va a ser cero, es decir, se queda ahí siempre porque no está acelerando. Por lo tanto, encontramos que se queda en el mismo nivel. ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí. Ok. Por último, usted no experimentaría empuje. Recuerden, siempre que ustedes desplazan un fluido, van a sentir un empuje. Como ya explicamos, la única forma en la que no sentirían un empuje sería si estuviéramos muy alejados de cualquier objeto, no estuviéramos en el espacio infinito, y ahí, como no habría gravedad, el empuje sería cero. ¿Sí? Nada más. Ok, entonces, listo. Quitamos eso de lado. Volvemos con, ahorita sí con cosas de exámenes. Entonces, no espero realmente que me entiendan todo lo que vamos a hacer aquí porque hay preguntas de movimiento armónico simple que ustedes no han visto. Pero bueno, nos quedamos con lo que se han visto, ¿sí? Entonces, vamos por acá.
Listo. Ya leyeron. Respuestas. Tenemos diferencia de presiones que son transversal del ala de un avión por el flujo de aire. Entonces, ¿cuál de estas leyes describe eso? La ley de Kepler, ¿qué es? Si leyeron ustedes el capítulo de gravitación, que deben haberlo hecho, la ley de Kepler nos habla sobre el espacio que recorren, o las áreas recorridas, mejor dicho, de los planetas o objetos que están en órbitas. Es decir, esto es gravitación, no tiene nada que ver con fluidos, entonces simplemente piensen, si no la escuché, no me la dieron. Entonces, estos es fluidos, entonces me dieron los fluidos, por lo tanto, Kepler no va, ¿sí? Una menos. La ley de Poiseuille, que no me acuerdo cómo se pronuncia esta vaina, hace referencia a los fluidos viscosos. No recuerden que a ustedes no les toman viscosidad. Entonces, esto tampoco va. Bernoulli, la conocen, la aman, o no, no me importa, pero la han visto, entonces va con fluidos, por lo tanto, podría ser. El principio de Arquímedes, ¿qué era? Arquímedes era empuje, entonces, aquí no estamos teniendo en cuenta el empuje, no nos importa el empuje, entonces esto se va. Y por último, encontramos principio de Pascal. ¿Principio de Pascal qué era, chicos? La fuerza, ¿cómo se llama? La relación entre fuerzas y áreas. Ujú. Eso y entonces encontramos lo mismo por acá. Aquí no nos están hablando en un momento de fuerzas, por lo tanto tampoco es Pascal. Y además recuerden que el principio de Pascal se aplica para fluidos estáticos. Entonces, esta no es, y digamos que solo por descarte van a llegar a que es Bernoulli. Ahora la pregunta puede ser, ¿por qué es Bernoulli? Ya, la respuesta es que es Bernoulli porque el ala de un avión, y está en el libro, tiene esta forma. Es más o menos así. Y aquí tiene cosas que rompen algo. ¿Qué es eso que rompen? Ya. Las alas de un avión están diseñadas de forma que, obviamente, se mueve a la derecha, ¿no? Por ese por un lado. Entonces, el aire viene y golpea arriba y también se va por abajo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos mayor interferencia de la corriente de aire, por lo tanto, el flujo es laminar, es tranquilo. Pero aquí arriba encontramos que están esas cosas que rompen y además encontramos que hay más área por recorrer. Entonces, el fluido se rompe y un fluido que se rompe es un turbulento. Un turbulento por general siempre es más rápido que un fluido laminar. Entonces, si la velocidad en el punto de arriba es mayor que la velocidad en el punto de abajo, ¿qué implica esto en las presiones, chicos? Que es lo que hemos visto según Bernoulli. Si la presión disminuye, entonces, ¿qué pasa? Bueno, si la velocidad aumenta, ¿qué pasa La con la presión, presión? la Es una relación presión. inversa, ¿no? Ajá. Esto solo para cosas que están horizontales. Entonces, ¿qué ocurre? La presión en el punto de arriba es menor que la presión en el punto de abajo. ¿Qué es lo que pasa cuando la presión es menor de un lado que de otro? Por ejemplo, cama, ayudantía. ¿A dónde me quiero tirar después de terminar con esto? Al punto de menor presión. Entonces, ocurre que pero el ala del avión, como siente menor presión aquí, vamos a poner presión baja, bajo presión alta, lo que hace es, alta, bueno, ahí está, que hace es subir. Y de esto se explica solo con la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Nada más. ¿Estamos bien? Claro, chicos, preguntas. No somos que estamos bien. Ok, entonces vamos a otra cosa, ¿sí? No, eso es del examen, no que eso todavía ahorita realmente me quería enfocar en la parte de fluidos, nada más. Eso es yo. Veamos este tubo dentro. Ya, ¿qué encontramos aquí? Tenemos un tubo de Venturi y tiene tres áreas, ya, pero no importa es el área pequeña. Entonces, listo, de cabeza nos dicen que el diámetro 1 es el doble del diámetro 2. Entonces sabemos que el área 1 es 4 veces el área 2. No, ya lo hicimos hace rato. ¿Qué más encontramos? Encontramos que hay agua. Tenemos una diferencia de alturas en esta cosa de 0,75 centímetros. No, 0,75 metros. Estoy mal. ¿Ya? Y nos piden, usando gravedad 10, el total del tubo. Entonces, listos chicos, ¿qué vamos a hacer?
Veamos. Como les había comentado, siempre nosotros tenemos un tubo de sección transversal. Lo más sencillo es siempre poner el nivel de referencia aquí adentro. Entonces, vamos a ver por qué. Como está claro, hay que aplicar el Bernoulli. Entonces, primero el principio de continuidad porque nos piden encontrar cuál es el caudal y después de aplicar el principio de continuidad nos metemos con Bernoulli, ¿sí? Entonces, por principio de continuidad sabemos que Q es igual a área 1 por velocidad 1 y esto es igual a área 2 por velocidad 2. Listo. Entonces, velocidad 1 es caudal sobre área 1 y velocidad 2 también caudal sobre área 2 es igual a lo que hicimos hace rato. Entonces, ya tenemos una expresión para eso. De hecho, podríamos hacer de una vez el juego de áreas y decir ¿qué podemos trabajar? Vamos a reemplazar el área 1, ¿sí? Entonces tenemos velocidad 1 va a ser igual a caudal sobre, esto sería 4 veces área 2. Y aquí, oh sorpresa, ¿qué encontramos? Caudal sobre área 2, ¿qué representa? Chicos, velocidad 2, ¿sí? Nada más, es una forma más sencilla de trabajar estos datos. Entonces, listo, establezcamos ecuación de Bernoulli y veamos qué pasa. Tenemos presión 1, perdón, presión 1 es igual, perdón, presión 1 más U medio rho, velocidad 1 cuadrado, rho GH1 es igual a presión 2 más U medio rho, velocidad 2 cuadrado más rho GH2. Listo. Entonces lo mismo. Si es que el tubo está horizontal, entonces la altura 1 es igual a la altura 2. Por lo tanto, se va. ¿Qué más encontramos? Y encontramos una expresión para las velocidades, entonces vamos a trabajarla. Antes de hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que la velocidad 2, como el tubo se encoge, es mayor que la velocidad en el punto 1, ¿no? Por tanto, presión 2 es menor que la presión 1. Ahora, ¿por qué importa esto? Porque sabemos que la presión 1 va a ser mayor. Entonces, si queremos calcular esta diferencia de alturas como un valor positivo, deberíamos hacer que la respuesta sea positiva. Entonces, ¿a qué voy? Una vez más. Si P1 es mayor que P2, entonces presión 1 menos presión 2 me daría diferencia de presiones. Belleza, está bien. Entonces, podemos mandar la presión 2 a otro lado. Entonces, tenemos presión 1 es igual a presión 2. Y para que sean iguales, ¿qué hay que hacer? A presión 2 hay que sumarle este extra de aquí. ¿Sí? No sería más rho G delta H, que es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a revertir este cambio una vez más. Si pasamos esto al lado izquierdo que encontramos que delta P no es nada más que rho G H. ¿Ya? Entonces, hicimos estos cambios solamente para explicarles que deben tener cuidado cuando ustedes pasen esto a restar a este otro lado o esto al otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago en vez de presión 1 menos presión 2, hago presión 2 menos presión 1? ¿Con qué reemplazaría? Lo voy a hacer así, ¿sí? Aquí nos quedaría un medio rho por, vamos a sacar factor 1, velocidad 1 menos velocidad 2, cuadrado, obviamente, es igual a presión 2 menos presión 1. ¿Esto aquí es igual? Chicos, vamos, ¿qué pasó? Estamos diciendo que presión 1 menos presión 2 es igual a rho g delta H, entonces presión 2 menos presión 1 sería menos rho g delta H. Sí, estamos multiplicando todo esto por 1 para poder dar la vuelta. Nada más. Por eso digo, tengan cuidado al momento de despejar las presiones. En tal caso, listo, hemos resuelto el misterio, entonces sabemos que esto es igual a menos rho g delta H. En este caso nos dicen que el manómetro es de agua, o al menos el tubo está abierto. Entonces encontramos que la densidad es la misma de ambos lados, se puede simplificar. Eso está bien, ya lo vamos a hacer, prácticamente el ejercicio está terminado. Pero algo que no explico todavía es por qué nosotros ponemos el sistema de referencia en el centro. Algunos me dirán que la presión en el punto 1 y en el punto 2 son distintas, y está bien, es lo que hemos determinado. Pero intentemos calcular la presión 1. A nosotros nos dicen que el tubo este tiene un diámetro de
¿cuánto? Ya, este tiene un diámetro de 2. Entonces, listo, aquí tenemos 4 centímetros. Por lo tanto, aquí habrían 2 centímetros de alto y aquí tenemos una altura de agua. Entonces vamos a ponerle altura H2O 1. ¿Ok? Entonces está bien. La presión 1 es igual a la presión atmosférica más toda esta columna de agua aquí. Entonces sería rho G por esa altura 1 más unos 2 centímetros. Lo mismo pasa en el punto 2. Aquí en el punto 2 nos dicen que el diámetro es de 2 centímetros, entonces esta altura es de 1 centímetro más. Sabrá Dios cuánto vale esto. Entonces voy a qué. Nosotros nos sirve un nivel de referencia en el centro. ¿Por qué? Porque la ecuación ya está de forma que con los datos que nos dan, nosotros podemos encontrar la diferencia de presiones. Y teniendo una diferencia de presiones, no nos importa saber cuánto vale presión 1 o presión 2. ¿Se puede calcular? Seguramente. Es complicado nada más, pero no vale la pena tampoco porque no nos están preguntando cuánto vale la presión 1 y la presión 2. ¿Sí? Entonces, bueno, no se compliquen, simplemente trabajen con las ecuaciones. ¿Sí? Nada más. Entonces, listo. Quitando todo eso de lado, esto desaparece. Es lo que tenemos por acá. Entonces, listo, no es más. Como el manómetro este usa agua, la densidad es la misma. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo que nos piden es caudal, ¿no? Entonces, reemplazamos las velocidades estas con la fórmula cabal. Antes recuerden que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 sobre 4. Entonces, pasamos el 2 al otro lado. Tendremos entonces velocidad 2 cuadrado sobre 16 menos velocidad 2 cuadrado es igual a menos 2G delta H. Entonces, sacamos factor común aquí o trabajamos esto. Da igual como ustedes quieran verlo. Tenemos velocidad 2 cuadrado por menos 15/16 es igual a menos 2G delta H, como pueden ver. Me da igual qué cambio de presión yo haga. Si no me importa hacer presión 1 menos presión 2 o presión 2 menos presión 1, porque al final el resultado me va a dar el mismo. Siempre y cuando ustedes hayan colocado bien el signo según corresponda. Nada más. Tengan cuidado con eso. Entonces, listo, chicos. Aquí realmente ya simplemente sería, nada, sabemos que es la velocidad 2 va a ser igual a cabo al cuadrado sobre área 2 cuadrado y esto va a ser igual a que sería 32 gravedad delta H, todo sobre 15, delta H, perdón, sobre 15. Entonces, total es igual a raíz de 32 quinceavos de gravedad delta H por área 2 cuadrado. O si no quieren trabajar el área 2 cuadrado, saquen la raíz. ¿Sí? Listo. Preguntas, chicos. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Puedes ir un poco arriba, que quiero revisar algo. No, tranquilo, lo que hacemos. ¿Qué quieres revisar? Ah, ¿qué es lo que, o sea, nos piden caudal, ¿no es verdad? Sí, Mm, te piden caudal. así. Sí, sí, todo está bien. Desconfías de mí, loco. Yo No, no también lo haría. desconfíes, no Yo desconfíes. también lo haría, loco. Tú no te preocupes. Sí, Sí, entonces, nada, no soy multiplicar fuera por el área. Como dije, pueden sacar el área como factor común de raíz, no sé. Ya eso es un manejo en jerárquico, ¿sí? Entonces, listo, esto por el diámetro de esa zona eran 2 centímetros, no sé, 0,02 cos al cuadrado, nada más. Entonces, nos da que el caudal es igual a 1,24 por 10⁻³ metros cúbicos sobre segundos, ¿sí? Preguntas, chicos, ¿estamos bien? ¿Todo claro? Asumo que sí. Ahora, oye, vamos a confirmar. ahí cuando sacaste las diferencias entre las presiones 1 y 2 lo que hiciste simplemente fue sacar las presiones respecto a los tubitos estos de arriba, al mismo nivel, y sacaste la diferencia de altura, ¿no es verdad? Sí. Ajá, eso, ok. Gracias. Como dije, Pero, puede ser la presión 1 y presión 2 como la columna de esta de agua más esta aquí.
Y está bien, digamos que se puede hasta calcular si nosotros tuviéramos más datos. No los tenemos. Entonces, algo más sencillo es ver que todo esto corresponde a la columna de agua en 2. Todo esto corresponde a la columna de agua en 1. Pero la columna de agua en 1 corresponde a la altura 2 más delta H. Entonces, perdón, el cambio de presión te va a salir siempre lo mismo. Tendremos entonces, una vez más, presión 1 menos presión 2 sería igual a, presión 1 sería rho G, H1 que sería H2 más, ¿qué es otro? H2 más delta H, ¿no? Estamos bien con eso. Esto menos la presión 2 que sería, fíjate tú, sería rho GH2. Y como puedes ver, al final se nos va a ir el término con H2. Y nos queda que el cambio de presiones siempre es rho G delta H. ¿Sí? Nada más. Nos da siempre lo mismo. Confirma. Todo claro. Muchas gracias. Ve eso mismo. Entonces, listo chicos, con eso no podemos avanzar con otra cosa. Otro más así, feo exámenes, eso no. Eso no todavía. Ahorita quiero enfocarme solo en hidrodinámica, que no lo hemos visto tanto. Y eso lo vemos a partir de mañana, ¿sí? Eso no, eso es quieto. Una misión, ¿no? Está ese, ¿cómo se llama? Del planeta ese feo. Ese sí es feo. No me gusta. Tranquilo, cosas de gravitación que se veía antes. Ustedes no lo ven, son muy sensibles, muy chiquitos para eso. ¿Cómo? ¿Ya no lo vemos? Ahora bien. Ustedes no vieron gravitación como tal. Ustedes no vieron leyes de Kepler. No, no vimos. No vimos. Nosotros sí. Mira, Así. belleza. De hecho, hoy Este día fue mi justamente. examen. Este fue. Se me hace la pregunta, como te digo, me puse aquí en esta pregunta a jugar estúpidamente con la gráfica, extrapolar datos, Extrapolar geometría y datos. todo. Eh, eh, Saca la Aquí abajo me relación que piden, mi nota, calcular el caudal en la sección X. ¿Qué fue lo que hizo un Fernando todo mortal en ese entonces? Como todo conocía, mortal. se montó mortal, tía, no. Como conocía qué diámetro tengo en un punto, qué diámetro tengo en el otro, me puse a jugar con qué belleza. Aquí se forma un triángulo, puedo sacar la hipotenusa a esta vaina, puedo tener como Uf, que triangulito mágico tampoco, ahí de una de cabeza. un asco, loco. No, digamos que se puede terminar a la mala y el resultado me iba a dar lo mismo. ¿En Cha, mi serio? No madre. jodas, literalmente forzaste el ejercicio. O sea, no A lo las terminé bravas. porque, como digo, eso fue una. Una salvajada. Sí, fue ineficiente, pero al final la teoría me iba a dar lo mismo. O sea, obviamente suponía que extrapolaba bien los datos. No suponía que Wow. extrapolaba bien cuál era la altura, por tanto, el diámetro en ese punto y todo lo demás. Da igual. El caudal siempre es el mismo. Entonces, Qué no. grande, mi hermano. Espero que lo puedan ver bien. No es más, no está creando la imagen, saber Dios por qué. Entonces, vengamos acá, ¿sí? Entonces, listo, tenemos agua de densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, fluido por tubería de punto 1 a punto 2. Nos da un diámetro y un segundo diámetro. Entonces, ya, nos dicen que el punto 2 tiene una descarga atmosférica. Ya, algo más. Yo tengo una tubería aquí vamos a ponerle de 1 metro. Entonces, esa tubería bueno, se conforma o se transforma, no sé, mediante accesorios, una tubería que tiene 1 centímetro de diámetro. Es una conversión bastante exagerada, está bien, pero quiero que entiendan algo. 1 metro. Si yo les digo que determinen a qué altura llega esta cosa, ustedes tienen que saber de qué altura parte, ¿no? Y está bien, lo hemos hecho. Pero algo que nosotros hemos hecho sin meter en mucha cabeza es despreciar los diámetros. Y está bien despreciar los diámetros. ¿Por qué? Si yo cojo un tubo, como el termo del perro, ¿qué pasa? Si yo lo inclino, o sea, aquí en la diagonal tenemos una altura, pero los tubos que a mí me dan no son totalmente en diagonal. O sea, me refiero a que el nivel de referencia glacial no es la parte central del tubo, es la parte de abajo del tubo. Entonces, ¿qué pasaría? Deberíamos tener un pequeño incremento de altura también. No, miren aquí. Tubo abajo, tubo en el centro, y si yo pongo hasta el punto más bajo, la parte de arriba también sube. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí siempre despreciamos qué tanto influye el diámetro. ¿Por qué? Porque
Esto mide ¿cuánto? Unos 6 centímetros a lo mucho. Y si yo tengo que el tubo este, pero claro, el termotubo midiera unos 5 metros de longitud, ¿influye en algo que yo aumente 5 centímetros de altura? No creo. Es despreciable. Literalmente eso me dijo Mr. López cuando hice la misma pregunta. Me dijo, si quisiéramos hacer un análisis totalmente técnico, sí, deberíamos tener en cuenta ese pequeño, miserable cambio de altura. Pero como tenemos longitudes de 1 metro, 5 metros, 10 metros, y eso mide apenas 2 centímetros de ancho, se puede expresar tranquilamente, ¿sí? Entonces, si alguien tuvo esas ideas, se le ocurrió, ahí está la respuesta, se desprecia. Y si nunca se les ocurrió, no pasa nada. Ustedes no se amargan la vida como uno. Pero bueno, vamos al problema, ¿sí? Entonces, listo, tenemos diámetro 1, que sería 5 veces el diámetro 2. ¿Qué relación de áreas hay aquí, chicos? Sin calcular nada. Chicos, ¿Cómo se llama la presión? primero contesta aquí, loco. ¿Cuánto sería el área 1 en relación al área 2? Ajá. 10 no sería. ¿Qué cosa? 10, ¿o no? No creo, loco. ¿Alguien más, chicos? Por favor. ¿Verdad? Se me cayó ese man. Es un círculo. La relación de diámetro siempre va a generar una relación de área cuadrática. No va a ser 10, va a ser 25 veces. Ya, si quieren, hagan la ecuación esa, hagan toda la fórmula, pero es 25. No, Cristo, le hiciste mal también. Pochito. Ya, entonces, listo. Sigamos, ¿sí? Entonces, no, digamos, luego hacemos el cálculo de esa cosa, pero recuerden que la relación entre diámetros, la relación es lineal, pero la relación de áreas es cuadrática, ¿sí? Simplemente por la ecuación. Entonces, listo. ¿Qué más encontramos? Ya, presión 2 está abierto a la atmósfera, ¿no? Entonces veías, presión 2 es igual a presión atmosférica. ¿Qué más tenemos? Altura 1, si ponemos el sistema de referencia igual a 0 ahí, va a ser igual a 0. Altura 2 es conocida. Velocidad 2 no la conocemos, velocidad 1 tampoco la conocemos, entonces ¿qué hay que hacer? Conocerlas, ¿sí? ¿Qué otra información nos están dando? Ya, la presión inicial, o la presión a punto 1 es aquí, por tanto, esto también es... No aguanto. Esta es presión atmosférica. Sí, sorry, mala mía. Entonces, ya de hecho nos pide calcular la presión en el punto 1. Entonces, ya eso no va. Listo. Entonces, ¿qué no conocemos aquí? No conocemos ni presión ni velocidades. Entonces, ¿qué procede? Ya, leer bien el problema. Nos dicen que en el punto 1 el agua fluye a 2,3 metros por segundo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que caudal es igual a área 1 por velocidad 1. Esto a su vez es igual a área 2 por velocidad 2. Esto que conocemos área 1, conocemos área 2. Entonces, nos está en la velocidad 1, por tanto, podemos calcular la velocidad 2. Sí, una mala mía, no di datos. Igual ustedes también no me están corrigiendo, no me están diciendo, ahí está. Sí. Entonces, nada, chicos, lo hacemos, ¿sí? Área 1 sobre área 2. ¿Y qué sabemos? Sabemos que el área 1 es igual a 25 veces el área 2, 2 sobre área 2. Entonces encontramos que la velocidad 2 es 25 veces la velocidad 1, ¿sí? Estamos bien con eso. Preguntas. Ya vamos a hacer la demostración de que es 25, ¿sí? Pero bueno, mucha Gracias. belleza. Tengo una misión, loco. Entonces, listo, tenemos que la velocidad 2 sería de 57,5 metros por segundo. Ya, entonces, vamos por acá. Lo que les estoy diciendo es que si a mí me dicen que el diámetro 1 es igual a k veces el diámetro 2, entonces el área 1 va a ser igual a k veces al cuadrado el área 2. ¿Por qué? El área 1 será igual a pi cuartos por diámetro 1 cuadrado. Eso está bien. No, y creo que ya tenemos todo claro eso acá es. Área 2 en cambio va a ser lo mismo, pero con área 2, pero con diámetro 2. ¿Veis? Pero a su vez sabemos que el diámetro 2 es k veces diámetro 1.
Entonces, el área de 2 va a ser igual a pi cuartos k al cuadrado, diámetro 1 cuadrado. De eso sacamos k o lo ponemos al frente, entonces tendremos que área 2 es igual a k al cuadrado por pi cuartos, diámetro 1 al cuadrado. Y esto es área 1. Entonces, de ahí nace la relación, ¿sí? Si les estoy diciendo que el diámetro 1, perdón, diámetro 2 vale 5 veces el diámetro 2, pero diámetro 1 vale 5 veces el diámetro 2, eso es lo que estoy diciendo. Entonces la relación va a ser esto. K vale 5, por tanto aquí sería 25. Sí, creo que aquí realmente alterné el orden entre uno y otro que tengo acá, pero bueno, no me importa es eso, si ya demostramos cómo cambian las áreas. ¿Sí? Estamos bien, chicos. Aquí me Sí. confundí entre 1 y 2, pero listo. Más allá de eso, la demostración es esa. ¿Sí? Cuadrática. Misma relación, sin nada más. Que todo. Ya no la pregunto, déjeme tomar un tiempo. Entonces, no, habíamos dicho, esto va a ser 2. 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Ya, ahí está, ¿sí? Entonces, listo, volvemos para acá. Entonces, aquí no está cuadrado esta vaina. Vale. Entonces, listo, ahí sale que esto es 25 veces, entonces velocidad 2 calculada. ¿Ya? Sigamos entonces. ¿Qué tenemos? Ya nos piden calcular el caudal. Entonces, nada más. Caudal en la sección X. Caudal en la sección X, ¿a qué va a ser igual, chicos? Caudal en X. A ver. Es el mismo en cuanto a los puntos. O sea, el área. O sea, ahorita es sencillo decirlo, ¿no? Pero no es más. ¿Qué va a hacer uno en pánico? Decir que eso es igual a en X por la en X, que está bien. No está mal. El problema es que no te dicen qué área tienes en X o qué velocidad tienes en X. Para la mala, Pero, sigue siendo y co- igual al caudal 1, caudal 2, caudal 3, los que te den la gana en cualquier sección. claro, El caudal siempre es el mismo. Y eso lo podemos calcular simplemente con área 1 y velocidad 1. ¿Sí? Entonces, listo, tendríamos que caudal en X es igual al caudal en 1. Y eso va a ser igual a, como estamos diciendo, la velocidad 1, que es la que nos dan, por pi cuartos y diámetro 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a calcular, chicos. Tendremos que la velocidad 1 es de 2.3. Esto por, vamos a haciendo pi cuartos. Esto por el diámetro 1. El diámetro 1 es de 5 centímetros, 0.05 cuadrado. Y nos da entonces que el caudal en todo punto es de 4.52 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Confirma, ¿qué pasó? No somos que estamos bien entonces. ¿Ya? Listo. Vamos a la siguiente. Ahorita se nos pide calcular la presión manométrica en el punto 1, entonces volvemos a la ecuación de Bernoulli que establecimos inicialmente. Ahí no conocíamos ni velocidad 1 ni velocidad 2, en este caso ya lo conocemos, entonces podemos determinar cuánto vale la presión 1, ¿sí? Entonces de ahí mismo despejamos la presión 1 y a ver cuánto nos queda. Tendremos presión 1 es igual a presión 2 o atmosférica más rho GH2 más un medio rho por velocidad 2 cuadrado menos velocidad 1 cuadrado, ¿sí? Es la expresión final. Entonces, eso chicos, meter en la calculadora y se murió el problema. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? ¿Preguntas? como ahorita sacamos la manométrica, ¿no? ¿Qué piden? Sí, manométrica. Aguanta. Sería entonces esto, pero menos. Aguanta, no, es que esta cosa está cerrada. Entonces, la única presión que siente es la presión manométrica. Pero el punto está, Es no se eso de ve toda ahí. la atmósfera, No, no, o el está todo punto cerrado. uno. Punto uno. Presión 2 y de cabeza es atmosférica. El punto uno. La presión manométrica es la presión que siente el fluido. Entonces, para mí debería ser eso de ahí. Deja de preguntarle al profesor. Sí, pero, obvio.
según yo, lo tengo entendido, en este caso, como esa cosa está encerrada en un ambiente, la única presión que sientes es la manométrica, porque no No, no, no. tienes un Claro, ambiente que te esté molestando. Entonces, exacto. tiene que ser eso de ahí. ¿Ya? Entonces, listo, Manométrica, no, manométrica es absoluta menos atmosférica, ¿no es verdad? absoluta menos ambiente. En este caso, tu ambiente no te está presurizando. Tú no tienes que esta tubería siente una presión interna, no tienes un gas interno aquí. La única presión que sientes es por el fluido mismo. Entonces, porque la presión manométrica para mí va a ser absoluta, porque no tienes un medio que te esté estorbando. ¿Sí es eso? Claro. Entonces, como dijiste, la presión manométrica es la absoluta menos la del ambiente. Ajá. Del Sí. medio. Ya. Como en este caso no tienes un medio presurizado, entonces esto es, cero, te queda la misma que te sale aquí. Según yo. No me recuerdan. Soy estudiante, tranquilamente puedo equivocarme, ¿sí? Pero no lo creo. Ah, lo que estaba comentando hace rato, chicos, de los diámetros de estos. Aquí tenemos que la altura es de 4,8 metros. El diámetro de esta cosa era 1 centímetro, entonces ese miserable centímetro no contribuye en nada a la altura total, entonces se puede expresar esos juegos de diámetro, ¿sí? Entonces, nada, déjame terminar de calcular esto. Tienes por velocidad 2 f 7.5 cuadrado menos 2,3 cuadrado. Nos da entonces que la presión en ese punto es de 1,79 por 10 a la 6 pascales. ¿Ya? Preguntas, chicos, ¿estamos bien? ¿Todo claro? No, asumo que sí. Eso hacemos otro cuatro día, punto ¿sí? cuatro punto ocho era la altura, ¿no es verdad? Sí, 4,8. A ver. ¿Cuánto fue que te dio? 1,79 por 10 a la 6. Bien, qué bonito pareció esto. Creo que también nos tomaron una lección, ¿no? No sé, no pasaron, pero es de exámenes pasados, entonces revisen exámenes pasados. Pueden volver a tomar esas cosas. Ya, no, eso es hidrostática, no quiero ahora. No. Bien, chicos, si ya matamos, bueno, si es que no encuentro más cosas de hidrodinámica, en 20 minutos no me alcanza, creo yo, para explicar el ejercicio diosaico de cuánto se vacía el tanque. Lo quiero intentar. Si no encuentro algo mejor, nos metemos con eso, ¿sí? O sea, listo, momento de ponerme sádico. Ya, paralelo No, 4 no, paralelo 7. se Espérate, van metiendo los ejercicios, cuidado. no es mala fama. Bueno, paralelo 4 paralelo 7 este ejercicio lo toma Mr. Dick. Creo que este sería el tercer semestre consecutivo, lo tomó los dos pasados, entonces esto a control de lectura. Semana Vamos, se mecánica, viene. no, los valores ya no me acuerdo. Otro semestre Pero, más. tenemos 3 en racha, sería bueno. Entonces, listo. A ver, el problema va de la siguiente forma. Tenemos un tanque, vamos a asumir que tiene 1,7 metros de altura el agua. Entonces, les preguntan uno, ¿a qué altura desde el suelo deberían colocar ustedes un agujero si es que quieren que el tanque se vacíe? ¿En qué altura tiene que estar? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? ¿En qué altura tiene que estar qué? Un agujero si es que quieres que el tanque se vacíe. En el punto más bajo. Un punto más alto. Entonces, primera pregunta o primera parte lógica hecha. Belleza, estamos bien. Siguiente, dice, si es que el área de arriba, y entonces que arriba tenemos un diámetro de, se me ocurre, 0,75 metros. Y abajo tienes el agujero de, vamos a poner área de agujero, vamos a poner área B. Ya, este es el punto A y este punto B, ¿sí? El área de B es de, para un valor directamente, vamos a ponerle de 5 centímetros cuadrados.
Entonces, conociendo esto y conociendo que ambos puntos están abiertos a la atmósfera, determina en qué tiempo se vacía el tanque. Ya, son todos los datos que les dan. Entonces, provecho, chicos. ¿Qué se hace? ¿Qué plantean? Primero está jodido, ¿no? Es muy molestoso entender. Entonces, No veamos qué es lo entender, que está pasando. ¿Qué cosa? no ¿Estás entender. intentando? Prosigue. Simón. Ya, claro. Sabemos que inicialmente el agua está en ese punto. Si es que queremos que se vacíe, ¿qué va a pasar? Y A tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque queremos que el nivel del agua en A sea cero. Y A no es un punto en el espacio, sino que A es el punto donde está el fluido en la parte más alta. Entonces, si es que mi agua se bajó hasta aquí donde está, A está aquí también, ¿no? Pues cuando A llega hasta abajo, A también vale cero. Eso por un lado. Por otro nomás, ¿qué carajo se hace en esta ecuación? Nosotros sabemos que hay que aplicar Bernoulli y continuar. ¿Por qué sabemos eso? Porque no tenemos opción. Estamos obligados a sí o sí jugar con esas ecuaciones. Entonces, listo, ya sabemos. Sabemos que aquí se va a escapar agua. Se va a escapar un volumen de agua. Entonces, el volumen de agua que sale tiene que ser el volumen de agua que entra. Ahora, ¿por dónde entra agua? Si es verdad que aquí no hay una fuente externa de agua, aquí hay un área, ¿no? Confírmalo eso. Yo corto Confirmo. el barril y ahí tengo un área. Entonces, por este Ok. área, por el área de A, pasa también el mismo caudal. Si Claro. entonces, estamos bien. Sí, Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el caudal de A es igual al caudal de B. claro. Entonces, tenemos que área en A por velocidad de A es igual a área en B Obviamente. por velocidad de B. Belleza, está bien. En este ejercicio nosotros no vamos a decir que la velocidad es igual a cero o se aproxima a cero. Si es muy baja, pero vamos a ver qué ocurre. La velocidad de A, ¿a qué es igual? Definiciones, chicos. Pero Velocidad a qué es igual. a velocidad. ¿Cómo Perdón. En se este caso estás con cosas verticales. La velocidad vertical a qué es igual. la, No te ah, mueras, loco. no sé, me bugueé. No sé. ¿Eh? De y de t, nada más. ¿Sí? Eso es lo Ah, que importa bueno, aquí. no, Decir ya que la sé. velocidad es igual a la velocidad con la que baja el agua respecto al tiempo. Sí, Claro, entonces la velocidad sería igual a de y a dt. Sí, hay que tenerlo en cuenta para más adelante. Entonces, listo. Principio de continuidad, digamos que está bien. Nosotros conocemos que A está en un punto, que A está en otro punto, entonces podemos encontrar una relación de velocidades. Dejemos eso de lado. ¿Qué pasa con Bernoulli? Vamos a poner aquí abajo porque siempre visualizando el dibujo. Aquí a la izquierda, mejor dicho. Tenemos presión en A, más un medio ρ, velocidad en A al cuadrado, más ρ GHA es igual a presión en B, más un medio ρ, velocidad en B cuadrado, más ρ GHB. No, estamos de acuerdo con eso. Simplemente es Bernoulli en los dos puntos. ¿Qué pasa con estos dos puntos ahora? Si dijimos que el agujero tiene que estar en la parte más baja, entonces la altura B vale cero. ¿Qué más encontramos? Encontramos que ambos puntos están abiertos a la atmósfera. Por lo tanto, presión de A como presión de B son iguales, por tanto, se cancelan. ¿Sí? Y una vez más, cuidado con la cosa. No es lo mismo poner que esto es igual a cero, a que se cancelen. En tal caso, aquí se cancelan y murió. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un medio ρ, velocidad al cuadrado, más ρ GHA es igual a un medio ρ, velocidad de B cuadrado. Hasta ahí estamos bien, confirmo. No hemos hecho nada del otro mundo. sí, todo bien. Veías. Entonces, de aquí nosotros podemos determinar cuánto vale la velocidad de B en términos de A. Decimos entonces, velocidad de B es igual a velocidad de A por área de A sobre área de B. ¿Qué hacemos con esta expresión? La reemplazamos aquí.
Entonces, primero simplificamos las densidades porque están repetidas en todos los lados. Multiplicamos todo por 2 para quitar una fracción. Entonces tenemos velocidad de a cuadrado más 2g altura en a es igual a la velocidad de b es igual a la velocidad de a por el área de a, todo sobre el área de b. Y aquí en este caso tenemos que todo esto está al cuadrado, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, listo. La velocidad de a, ¿qué era igual? La velocidad de A era la variación de A respecto de T. La variación de y respecto a t. Ajá. En este caso vamos a poner que y es la altura que tiene el agua en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, para cuando el agua está aquí, esto es y. Entonces, trabajamos a la altura de a como una variable. Ya no va a ser constante esta cosa. Entonces, dicho eso, ¿qué tenemos? Vamos a agrupar la velocidad de a en un lado y mandamos a este término al otro lado. ¿Sí? Entonces, tendremos aquí velocidad de a cuadrado menos velocidad de a cuadrado por área de a cuadrado sobre área de b cuadrado es igual a menos 2 gravedad altura a. Entonces, obviamente agrupamos aquí velocidad de a, trabajamos las áreas. Tenemos velocidad de a cuadrado por 1 menos área, área de a cuadrado sobre área de b cuadrado. Y vamos a reemplazar todos estos datos, ¿sí? No se preocupen. Entonces, listo. Pasamos esto ahí con la fracción esta. Tenemos a b cuadrado menos esto de aquí, todo sobre área b. ¿Sí? Igual a menos 2GHA. Hasta ahora, una vez más, no hemos hecho nada de otro mundo. Sí, esto no lo reemplazamos todavía no pongo que la altura es igual a y. Entonces estamos bien, ¿verdad? Pues Sí, todo bien. ¿Qué? No, ¿te quedaste ahí? ¿Qué pasó? nada, estoy confirmando que estén bien, que no se Ah, me han ido. no, sí, está bien. Sí. No digas. Ajá, hiciste el despeje vago y ya está. Muy bien, hasta ahí estamos bien, no es más, hasta ahora no hemos hecho nada de otro mundo. Ahora, esto no nos termina de decir en qué tiempo se va a vaciar el tanque. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Otra vez usar la definición. Lo que habíamos establecido es que la velocidad de A es la razón de cambio con la que Y baja de altura. ¿Y quién es Y? Y es esta cosa aquí, la altura. Entonces vamos a reescribir todo eso. Aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Aguanta, esto era menos área de A. Entonces, no. ¿Y qué El área de A escribiste? es mayor que el área de B, por lo tanto, podemos aquí alterar la ecuación para sacar un factor común menos, de forma que esto nos va a quedar 2 gravedad por área de B cuadrado, todo sobre área de A cuadrado menos área de B cuadrado. Sí, y Sí, esto está todo por raíz de Y. Multipliqué esto por menos uno y arriba también por menos uno. Sí, claro. así cambia el orden, nada más. Ah, ya. Ok. Entonces, listo. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Esto de aquí qué es? Lo que está aquí adentro. Primero, pregunta, ¿cómo se llama? No, solo cambiaste o sea, bueno, no, el símbolo de velocidad de A por dy de t. Sí. Y Y la en vez de raíz de altura y, de A, como raíz de... Bueno, y en vez de altura de A, como Y. claro, ok. Sí, sí. ¿Todos bien con eso, chicos? Sí. Sí, ok. Entonces, ¿esto de aquí qué es? ¿Es un número o es una variable? Todo lo que está dentro de la primera raíz. Ah, todos son números. Entonces, siendo números vagamente, esto nos va a dar una constante. Y vamos a calcularla como tal. ¿Sí? Entonces, tendríamos que dy a dt es igual a constante por raíz de y. ¿No? Hasta ahí, como digo, estamos bien. No hemos hecho nada de otro mundo. Decimos, esto se ve feo, la raíz de y se ve feo, pero todo esto es trabajo manual. No hemos hecho nada de otro mundo, no hemos metido todavía ninguna ciencia como tal. Entonces, el nivel de y, ¿cómo está bajando respecto al tiempo? Pero ya estoy diciendo, ¿cómo está bajando? Al decir que baja, ¿qué pasa con el gradiente? Chicos, al principio ya estaba arriba,
luego está abajo, luego está más abajo. ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo es de y a de t? ¿Es Tiene que positivo ser o es negativo? negativo. Negativo. Entonces, aquí tenemos que de y a de t va a ser La, igual cos- a, ¿qué cosa? la constante tiene que ser negativo. No la constante, sino Ah, aquí la raíz de eso. ¿Por qué? la Porque raíz. la raíz nos da positivo o negativo. Entonces, en este caso, el cambio Ok, es negativo. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Cómo vamos a resolver esto? Y vamos a averiguar en qué tiempo se vacía el tanque. Y para que el tanque esté vacío, ¿en qué posición tiene que estar Y? cero. En el punto más bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que escribir una función para Y. Después que la función que se hace, se evalúa el tiempo en que esta cosa esté en el fondo. Entonces, hay que hacer, ¿no? Tenemos dy sobre raíz de Y es igual a menos k por dt. No, creo que estamos bien. Entonces, raíz de Allá. Y, ¿cómo se integra, chicos? Raíz de y. Yo lo integraría como y elevado a la menos un medio. En efecto, tenemos que esto no es nada más que la integral de y a la menos un medio de Y. Esto va a ser igual a menos k por tiempo, ¿no? Nada más. Entonces, de este lado tendríamos que esto va a ser, decimos, inicial y final. Entonces, listo, esto sería igual a y a la un medio sobre un medio, confirma. Ajá. Oye, ¿y tus límites de integración? Perdón, que no estaba contigo en el primer parcial. Nada, los límites de integración serían inicial y final. Para el caso de la Ok. izquierda, final, ¿qué representa? Final aquí va a ser igual. O sea, o sea, lo dejas como el punto donde lo puedes reemplazar o como, no te entiendo. Claro, el final sería el punto en que puedes reemplazar, pero en este caso nosotros ya dijimos o ya decidimos que el punto final es cuando la tubería, pero cuando el agua está en la parte más baja. Entonces, Claro, y final sería igual a cero. Y cero. inicial, que sería igual. A la altura inicial. ¿Sí? En efecto, queda ahí, eso es loco. Como el ejercicio es largo, no esperen otra cosa. Como digo, esto es una actividad, si no me equivoco, por puntos. Es un taller lo que él les toma. De hecho, Entonces, inicial es 1.7. Entonces, nada, pasamos este 2 arriba o lo pasamos a otro lado, da igual, entonces tendríamos raíz de y evaluada entre inicial y final es igual a menos k medios por tiempo, como estamos diciendo, estos datos son conocidos, entonces tendríamos raíz de cero menos raíz de 1.7 es igual a menos k sobre 2 por tiempo, raíz de cero, obviamente cero. Entonces el tiempo va a ser igual a 2 raíz de 1.7 todo sobre k. ¿Qué deberíamos esperar de esto? Primero, es un tanque de 1.7 metros de altura con un diámetro de 0.65 metros y está ambos abiertos a presión atmosférica. Esa cosa por ningún lado se va a vaciar en un segundo, 2 segundos, 3 segundos. A lo que voy con esto es que tienen que tener cuidado con los valores que les salen. Es muy sencillo dejarse guiar y simplemente aceptar cualquier tiempo, ¿no? A la mano, ¿qué es lo que ustedes sí saben del tiempo? El tiempo no puede dar negativo, ¿no? Entonces, digamos que el tiempo me sale que son 0.3 segundos. ¿Está bien? ¿Está mal? Sin meter datos, chicos. imposible que sean 0.3 segundos. Es posible que ese miserable tanque se vacíe en 0.3 segundos. Eso es un poco de análisis de datos nada más. Entonces, listo. Creo que estamos todos de acuerdo. Lo único que habría que hacer es, finalmente, reemplazar datos, ¿sí? Encontrar cuánto vale K y por último, encontrar cuánto vale ese tiempo. Más allá de eso, ¿entendido el ejercicio, chicos? Por ejemplo, ahí ya reemplazas las áreas, ¿no es verdad? No. Entonces, déjame Y la raíz trabajar. de Oye, la raíz de Y, ¿qué pasó? La raíz de Y es. Raíz de Y, es lo que usamos como la altura. ok. Pasó aquí abajo. Es tu variable, es lo que estás buscando. Claro, o Una sea, misión, loco. sí, sí, sí. Ahorita, o sea, lo que al final hicimos integrar es para obtener el tiempo, ¿no es verdad? Ujú. Ok. Mira, otra forma de hacer eso sería con el caudal, porque el caudal es igual al cambio de volumen respecto al tiempo, ¿no? Y como dije,
como ya hemos dicho, mientras más altura tengamos, con más rapidez sale en la parte de abajo, ¿no? Porque está más presionado. Pero este cambio, pero esta presión no es constante porque a medida que se sale el agua, la altura disminuye, por lo tanto la presión se hace cada vez más pequeña, entonces esta cosa sale cada vez más lento. Entonces, se puede trabajar con Cabal también, pero es más complicado. Igual deberían llegar a una respuesta, ¿sí? Entonces, nada, déjame seguir trabajando con eso. Lo que estaba haciendo era, ya, esto es parte del área, como el área está al cuadrado, entonces sería, en vez de diámetro al cuadrado, sería diámetro a la cuarta, ¿no? Lo mismo aquí abajo tendríamos que esto va a ser pi cuartos al cuadrado por, perdón, el diámetro de a la cuarta, no es más, porque esto está al cuadrado, pero a su vez, toda esta cosa está al cuadrado, entonces se hace cuarto, ¿sí? Y esto menos lo mismo, pi cuartos cuadrado por dentro de a la cuarta, se nos va todo esto de aquí para que no lo metan en su calculadora. Básicamente era eso. Perdón, es para ahorrarles ese trabajo. Estoy reemplazando esto aquí. Entonces, acá sería raíz de la gravedad, diámetro de b a la cuarta sobre diámetro de a la cuarta menos diámetro de b a la cuarta. Listo. Entonces, el diámetro de b eran 75 centímetros. El diámetro de A son 75 centímetros, estoy mal. Diámetro de 75 centímetros, diámetro de B. Omitamos el hecho que les di ya área directamente, ¿sí? Vamos a poner que el diámetro de B es 5 centímetros, para no escribir la fórmula de nuevo. Nada más. Entonces, nada chicos, calculo ahora. Y una vez más. Sé que es molestoso, sé que es joder, pero a algunos les va a un taller, entonces les conviene hacerlo. ¿Sí? Estamos bien con todos. Preguntas. Pues volver a la parte de abajo cuando recién encontramos el tiempo. Voy, aguanta. Cuarta menos. Ahí, la integral. Sí, 1.7. Ah, claro, ambos lados tienen menos. Y ahí se elimina. Sí, sí, Pues, lo importante es que el tiempo nos diera positivo, ¿no? claro. Entonces, listo, tenemos que K es igual a 0.019676. Hay que coger bastantes decimales a esta cosa. No, porque no es más. Tranquilamente podríamos decir que la velocidad en A es cero. Y es verdad, tiende a cero, pero aquí la única forma de evaluar cuando el tanque se vacíe es determinando cuando el agua llega hasta la parte de abajo, ¿sí? Entonces, listo, esto no es más la respuesta que dimos mal. Entonces, nada, sería 2 por raíz de 1.7. La altura inicial, como quieran verlo, sobre lo que nos salió. ¿Y qué nos da? Nos da que el tiempo de vaciado es de 132.52 segundos dividido para 60. Nos da que el tanque se vacía en 2.2 minutos. ¿Ya? ¿Tiene sentido que se vacíe en 2 minutos? Pues sí. Es más, es más coherente decir que se vacía en 2 minutos en 0.3 segundos. Básicamente es eso. Claro. Sí. ¿Ya? Entonces, nada chicos, con eso ya hemos llegado a las 10 de la noche. Entonces, expresión de esto resumida no les vale, porque obviamente en taller le tienen que demostrar de dónde sale todo. En tal caso ya saben más o menos cuál es la mecánica, no desprecien la velocidad de A, trabajen todo esto con las definiciones y nada, con eso terminamos la clase por hoy. Como se pueden dar cuenta, más que repaso de examen como tal, era repaso de hidrodinámica, porque movimiento de fluidos no habíamos visto tanto. Entonces, nada, este ejercicio que es el más molestoso, creo yo que con eso se termina. No hay punto, no hay otras cosas que hacer después de eso. No es el punto más máximo. Y a modo de moraleja, yo llegué a día Jonathan haciendo este ejercicio. El ¿Qué man no cosa? pudo, yo sí pude. Sí, Mira es que otro de suena. mis logros en esta materia contra Jonathan, contra mi mentor. Entonces, nada, chicos, dejamos la clase aquí por hoy. Nos estamos viendo mañana en la noche, ahora con las clases de web, y de ahí el miércoles en el campus. ¿Sí? Entonces, nos vemos, mi hijo. Yo sé que tu carrera es tu grupo de física. Dile a tus manes que hagan la grabación para no sacarte la madre tú sola.
Oh, no, cualquier espera, cosa. oh, oh.